Tens o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me con Ignacio Canaval, presidente de AREC, y Pablo Ascolani, secretario, JTP de Farmacología, UNSAM y UGR. ¿Qué es? Si nos aclarás. Es Universidad Nacional de San Martín, Instituto Universitario de Gran Rosario. Bien, yo hacía esta introducción porque es un debate que se ha dado y además en las últimas semanas con todo lo que ha sido gendarmería, derribar los búnkers, está muy presente, gente que lo habla todo el tiempo en cualquier lugar donde uno va. Y la pregunta es si estamos preparados para hablar de una despenalización. Y yo creo que un momento como este, justamente en el que marca que hay una situación de extrema gravedad a nivel del narcotráfico, la despenalización, como dijo recientemente el ministro Berni, queda corta en esta instancia. O sea, va a aliviar los juzgados, va a redireccionar el poder judicial, digamos, en función de perseguir las bandas criminales. Hoy vemos un estudio reciente que el 40% de las causas son por tenencia para consumo, pero la regulación es, digamos, el tipo de política que vemos que va a hacer la diferencia y que va a poder desinflar todo este enorme negocio que corrompe, digamos, policías, jueces, ejecutivos, digamos, y que claramente está fuera de control. A ver, cuando se plantea despenalizar, también se plantea que las drogas no provocan daño, y yo no hablo de drogas pesadas, digo la marihuana, por ejemplo. No, la despenalización de las drogas, como bien dijo la Corte Suprema en el fallo de Rola, es sobre todas las sustancias, y la despenalización o no dice si una sustancia es buena o no. Lo mismo que la prohibición de las drogas tampoco indicaba sobre las propiedades farmacológicas de cada una de las drogas. En sí se está realizando una diferenciación en países como puede ser Uruguay, por ejemplo, donde la regulación específicamente sí es sobre sustancias, que en este caso la marihuana, por los efectos farmacológicos que lleva. Pero la despenalización sería para todas las sustancias, porque el principio básico sería que a cualquier persona que tiene un problema sobre el consumo de sustancias, el detenerla no ayuda a la regulación de esa persona. Pensemos que es una droga muy tóxica, digamos una droga ilegal muy tóxica, que le hace daño a la persona. Si esa persona es procesada, es eventualmente presa, agrava la situación social. Si en principio la prohibición tenía el objetivo de proteger la salud pública, hoy vemos claramente que no está funcionando, porque ha aumentado el consumo, ha aumentado el tráfico y digamos, la persona que realmente tiene un problema de adicción enfrenta agrava la patología. Agrava la patología y está, digamos, hoy consideramos que alguien que tiene un problema de adicción es un criminal. Es como decir, alguien que tiene problema con el alcohol tiene que ir preso, ¿no? Entonces, digamos, es coherente, es racional decir, las drogas deben ser reguladas por el Estado, pero no hay que consumirlas, porque todas tienen potencial daño, todas son tóxicas, pero prohibidas hacen peor, prohibidas son más peligrosas. ¿Por qué? Drogas como la morfina, el fentanilo, el metilfenidato, muy adictivas, con igual potencial de abuso de drogas ilegales, son inaccesibles. En cambio, cualquier persona puede ir a un búnker, a lo mejor hoy no hay tanto, a lo mejor mañana vuelven a abrirse, ¿no? Y comprar cocaína, marihuana. Embarazadas, niños, ancianos, digamos, poblaciones especiales que uno quisiera proteger. La prohibición los expone al peligro. ¿Por qué está socialmente más aceptado el alcohólico que el drogadicto? Bueno, también tiene que ver también con cuestiones históricas. Perdón, a lo mejor la manera de preguntarlo, pero me parecía una forma directa y clara. Sí, digo. Está clarísimo. Está muy claro y bueno, en general nosotros vemos que la droga más consumida en este país es el alcohol y lo sigue el tabaco. Históricamente y culturalmente nosotros estamos mucho más acostumbrados a ver a nuestros padres, a nuestros abuelos consumir alcohol en medidas medias y en medidas altas en situaciones particulares, lo cual nosotros no nos preocupamos. También un ejemplo podría ser que una madre
se preocupa mucho más de su hijo si viene con olor a marihuana una tarde que si viene una noche vomitando y ella por estar nerviosa esperándolo toma una pequeña dosis de Rivotril para dormir, por ejemplo. Entonces eso nosotros no lo veríamos como algo, es algo que por ahí culturalmente está de alguna manera muy asociado a otras cosas. Y sobre todo ahora en las últimas décadas está asociado todas las cuestiones de las drogas ilegales con el mercado que conlleva la ilegalización propia de las drogas. Yo, por ejemplo, trabajo en Villa Manuelita, en la Villa de la Tablada, y bueno, el consumo de alcohol y de tabaco es muy grave en general, pero las grandes problemáticas están cuando los chicos, cuando los adolescentes están trabajando en lo que es el mercado ilegal de las drogas, que eso es la venta, la distribución, que es mucho, o sea, es más preocupante para el trabajo dentro del centro de salud y para las familias, todo lo que conlleva el mercado ilegal con la potencialidad de que la policía los lleve presos, de la reinserción laboral, de la pérdida de la escuela, de la pérdida del trabajo, en relación a todo esto, no tanto el consumo, que también es una problemática principal, pero en relación a todo lo que es el mercado de las drogas ilegales. El límite, me parece, Florencia, Ignacio, Pablo, es aquella parte que no podemos ver. Hay un espacio muy grande y muy oscuro entre un consumidor, por ejemplo, quienes consumimos cigarrillo o tomamos alcohol, que vamos y lo compramos directamente en un lugar visible, y aquel que consume marihuana, para no entrar en otros niveles, ¿no? ¿Y dónde la compró? Ya la sensación es como que es cómplice de algo ilegal. Es decir, me molesta que consuma porque es algo muy malo, pero más me molesta de dónde la consiguió. En el caso del cannabis se diferencia de otras drogas ilegales porque es posible autocultivarse. Sí, pero vos sabés que muy poca gente se autocultiva. Sí, es muy poca gente, ¿por qué? Y es mucho más, disculpame Pablo sí, que te haya interrumpido, es mucho más la cantidad y el crecimiento de la adicción al consumo de marihuana que la cantidad de gente lo que pasa es que no hay que confundir las cosas, porque consumo no es adicción. A ver. Consumo no es adicción, digamos, hoy mundialmente, digamos, esto se maneja no solo en nuestro país, sino que es así en todos los países. De los consumidores de drogas ilegales, el 70% son usuarios. O sea, como usted, como yo, no digamos, personas adictos. normales, funcionarios, Para claro, ponerle un sociedad nombre, como digo, tomamos alcohol pero no somos adictos. Hay gente que pasa son ese límite. consumidores, digamos. Hay un 20%, 25% según la encuesta de abusadores, en donde ese consumo ya está generando cierto inconveniente, digamos, en su vida personal y en su vida social, y hay un 5% adictos, digamos, de manera que esta idea de que el consumo de drogas ilegales va en contraposición a la existencia dentro de la sociedad en armonía no es real, digamos, uno de los mitos que hay que derribar. Y en relación al autoconsumo, al autocultivo, digamos, el cultivo para autoconsumo, es cierto que es poco todavía del total de los consumidores. Nosotros calculamos que puede ser digamos, 10, tal vez 15%, o sea, el resto va todo al mercado negro. Pero ¿qué pasa? No hay conocimiento y por otro lado hay todavía procedimientos por plantas. Aquí en esta zona no fueron comunes, pero tuvimos el año pasado uno de un estudiante que trabajaba, que digamos, en la casa no había ningún tipo de indicio, los vecinos la conocían desde siempre, solo por tener plantas allanaron. Ahora hace poco en Villa Constitución también, 2 jubilados que él trabajó 40 años en Acindar, todos los barrios lo conocían, personas solidarias, queridas y demás, tenía unas plantas de marihuana, allanaron. 10 policías, 7 horas trabajando en esa casa, ¿para qué? Para nada, no encontraron nada, no había además ningún otro tipo de prueba. De manera que eso conspira también con la posibilidad de el cultivo para autoconsumo. Por eso el reclamo también de la regulación, ¿no? Ahí hay otra plata que se abre de la discusión, ¿no? Legalizar acaba con el comercio ilegal de los narcotraficantes, que en realidad son los que más dinero logran hacer, porque digo, acá la ruta del dinero, del blanqueo de la droga no se sigue. Legalizando. Claro. ¿Se corta esto? Nosotros planteamos la regulación por parte del Estado, que es, si bien las economías delictivas existen dentro de las mercaderías que son tanto legales como ilegales, uno puede comprar autos, motos también de manera ilegal y está regulado, sí creemos que va a disminuir fuertemente, básicamente cuestiones económicas. Uruguay, por ejemplo, plantea su regularización del cannabis no en relación a la bondad o no del cannabis, sino en relación a una medida de seguridad para atacar directamente la parte económica del narcotráfico. Entonces, nosotros
venimos a plantear que, bueno, primero es una gran forma de atacar, es una forma que el Estado puede tomarse a cargo la regulación de ciertas sustancias, por lo menos como para empezar. Y lo importante, aparte de esta regulación, de lo que permitiría disminuir económicamente al narcotráfico, es que, bueno, vamos a permitir que, con una, como bien decía Pablo, una sustancia regulada, el Estado decida a quién se la vende y a quién no. En este momento, el que decide si se la vende a un chico o si se lo vende a un menor de edad o a una persona embarazada, es el dealer. Uno va al búnker y le pregunta, a ver, si uno tiene plata, la va a poder comprar. Si no tiene plata, no la puede comprar. No es lo mismo que si fuese el Estado y fuese, por ejemplo, un chico al centro de salud a pedir, como pide ibuprofeno con una receta, una sustancia regulada, que en ese momento, si es un menor, no se lo van a dar y no va a tener acceso a ese tipo de sustancia, que si, como es ahora, va a 3 casas más allá del centro de salud y la compra por una mínima cantidad de dinero. Ignacio, ¿sabés qué parte no veo? A lo mejor lo explicaste y no llegué a entenderlo, o Pablo quizás. ¿Cómo sería desde el punto de vista práctico la regulación? Ejemplo, Flor y yo fumamos marihuana, nos juntamos una vez por semana, justo porque hay asado, y todos los días de la noche nos fumamos un porro de marihuana. Bueno, ¿cómo sería eso en la práctica y en la regulación? No, sinceramente, porque... Bueno, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto que es el Estado uruguayo. El Estado uruguayo diría, bueno, Florencia tiene que ir a inscribirse dentro de un listado. Blanquear pero eso va a ser totalmente regulado y no va a poder ser utilizado para ver si, por ejemplo, si se le da un trabajo o no va a estar... Son secretos, son secretos, claro. Y se le va a ofrecer en 40 cigarrillos de marihuana por mes que va a poder retirar en farmacias o en lugares de expendio del Estado. ¿Eso es así hoy en Uruguay? Está la ley aprobada, no está todavía la aplicación. La implementación. Claro. Y lo que han suprimido es la persecución, digamos, judicial del consumidor. Sí, excepto que falte a la ley, ¿no? Que digamos, no es que yo puedo plantar marihuana y venderle a quien quiero, como quiero. Hay Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que va a controlar la venta en farmacia y va a controlar también los clubes sociales de cultivo, que son como clubes de digamos, cooperativas de cultivo, donde se cultiva. En mi pueblo voy a la farmacia y a los 3 días, claro, y a las 4 horas lo sabe todo el mundo. Vos compraste, claro, bueno, vos sabés que yo la mía la usé ayer. Claro. Son más desprejuiciados los uruguayos. Yo creo que en ese sentido allá nunca estuvo penalizada tenencia para consumo de drogas. Entonces tienen otra visión por ahí, menos estigmatizante del... También son menos en cantidad de habitantes. Son menos. A lo mejor corté algo. Como Santa Fe. Vos decías, en Uruguay se legaliza por un tema de cortar un poco el comercio ilegal, todo lo que es la ruta del dinero, el blanqueo y demás. Acá la legalización, ¿por qué se plantea? ¿Por cortar la ruta del comercio ilegal, del traficante? ¿Porque el cannabis puede tener efectos para la salud positivos, investigaciones científicas, médicas? ¿Cuál es la idea? Sí, digamos, en el caso del cannabis, además de como dijimos, ser una droga de poca toxicidad comparada con otras de consumo humano, ¿no? Como el alcohol y el tabaco, esto no quiere decir que no sea tóxica, digamos, tiene menor toxicidad global, ¿no? Y por otro lado, como otras medicinas, puede ser un veneno o puede ser una medicina, un remedio en determinadas situaciones clínicas, ¿no? La marihuana como tal, en bruto, en algunos países está aprobada para el HIV, digamos los síndromes caquextizantes, donde hay adelgazamiento, pérdida de peso por HIV o cáncer avanzado, en las náuseas, digamos, que a veces ocurren en la quimioterapia con el cáncer, y esclerosis múltiple y algunas enfermedades neurológicas para calmar el dolor y la espasticidad. Hay estudios, digamos, correctamente realizados. Hoy, digamos, los estudios deben ser doble ciego, donde ni el médico ni el paciente sabe si es la sustancia activa o es el placebo, y se elige de forma randomizada a los pacientes, inclusive con marihuana fumada, para respaldar estos usos. Más allá que los cannabinoides en sí ya tienen mucho más respaldo. Ahora esto va con receta. Sí, obviamente, sí, con receta. En los países donde se, digamos, da la marihuana medicinal en bruto, la flor de cannabis, por ejemplo, hay 21 estados en Estados Unidos, bajo ley estatal, un médico debe recetarla y la persona va a un dispensario, o en Europa, Holanda es la que produce, digamos, terceriza la producción de marihuana en una empresa llamada Bedrocan, el Ministerio de Salud de Holanda lo terceriza y esa empresa distribuye a Europa. ¿Y cómo es la práctica europea? Porque dice, no, viste, está liberado, no pasa nada. No, digamos, en realidad... O digamos, entra dentro de
Yo después quería preguntarle por los mitos, Flor. ¿O entra dentro de esa idea que la escuchamos muy a menudo, que los giles que producimos para que ellos consuman libremente somos nosotros? Todos nosotros nos fajan por ser latinoamericanos, morochitos, y ellos consumen tranquilos porque están legalizados. Y sí, es una realidad en relación al menos con la cocaína, porque Estados Unidos y Europa, digamos, no solo consumen la mayor parte, sino que se llevan el 99, entre 98 y 99% de la ganancia que produce. Ahora en Europa igualmente las leyes son más restrictivas que en Uruguay. Uruguay es el país que realmente encontró de una manera más racional la aplicación de esa política, porque en Holanda, por ejemplo, existen los coffee shops, ¿verdad? Estos bares donde uno va y compra. Pero en realidad nadie sabe dónde sale la marihuana, pues está prohibida la producción en Holanda. Seguimos, digamos, sí, se sigue beneficiando del comercio ilegal. Claro. Pero ellos, mientras no tengan problemas, no pasa nada. Sí, el problema se lo agencian los países del tercer mundo, como dice Zaffaroni, la división de trabajo hace que los muertos queden en Latinoamérica y las ganancias queden en el primer mundo. Sí, también agrega que es un minuto nos dale. queda. No, bueno, dale. Marcha por la despenalización de la marihuana, nueva ley de drogas. Bueno, el sábado 3 de mayo vamos a hacer la marcha nuevamente, que la realizamos acá en Rosario, es en 190 ciudades alrededor del mundo. ¿A cara descubierta? A cara descubierta. No, si no puedo, voy yo me dicen, pero. No, ha sido un gran logro a través de los años, ya desde el 2002 que se ha empezado, y cada vez más la tolerancia social y sobre todo la información que se da en la marcha. Es un buen momento para informarse, para ir con los hijos, con los padres, como para interiorizarse, porque es un lugar donde hay mucha información y mucha gente también que se transmite ahí un conocimiento, y aparte que bueno, es un momento, como en todos los reclamos sociales, que es interesante presentarse también ahí a cara descubierta. Y este miércoles también realizamos en la sede de la UNR a las 19 horas la presentación de nuestro libro. Es la primera vez que hay un libro sobre historia de la marihuana en Argentina. En la Argentina es la primera vez que hay un libro sobre este tema en la Argentina. Vamos a realizar la presentación ahí en la sede de la UNR. Vamos a estar los autores, que bueno, en este caso me toca a mí y a Pablo, y también Chris Conrad, que es un autor norteamericano, que es un especialista en lo que es cannabis. Él es uno de los más grandes especialistas en el mundo, y él es específicamente es asesor de distintos juzgados de Estados Unidos, que es un país que varía mucho, depende cada uno de los estados, la legislación, y él específicamente sabe en cómo medir y sobrecalcular la producción de cannabis para consumo personal. Y bueno, hay distintas técnicas de cultivo que nosotros en este libro lo que venimos a dar son herramientas para los legisladores, para los ciudadanos, primero para informarse sobre la problemática, y después sobre todo para hacer leyes que permitan regular esta sustancia. Y bueno, este es nuestro pequeño aporte a la sociedad, así que quedan todos invitados. Y quería agregar que en realidad, digamos, doy fe que hay muchas personas que no consumen drogas ilegales y van a la marcha y apoyan este cambio de políticas, porque apunta a eso, a tener una digamos, vida social más pacífica, a estar mejor organizados, digamos. No es en pro el consumo de ninguna droga. Muchas gracias. 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 No se vaya, ya volvemos.